Miren, ayer se conoció a duras penas porque evidentemente la situación de Brasil copó toda la prensa internacional. Algo que ocurrió en Haití que es muy grave y fue el atentado al presidente del Senado de ese país en horas de la mañana. El presidente del Senado de Haití, que está siendo cuestionado incluso a nivel internacional por posibles actos de corrupción. Ha sido sancionado por Él Canadá y Estados Unidos. Él termina su mandato precisamente hoy. Y es una de las figuras, como dirían aquí, presidenciable en Haití. Incluso se barajó como uno de los posibles sustitutos de Jovenel Moïse. Joseph Lambert fue tiroteado. Se lo iban a Lambert. Pero hay que decir que según adelanta el principal periódico haitiano y algunos periodistas que son reconocidos en Haití, su situación es estable. O sea, las heridas, aunque inicialmente se dijo que él estaba en estado reservado, realmente él está estable, está en un hospital y se recupera de las heridas. He visto al presidente de gobierno de Haití refiriéndose al atentado en Brasil y a lo que pasó en Brasil, no se refería directamente a esto, la gente le preguntaba, ¿y qué de lo que pasó con el senador haitiano? Aunque estoy mirando mucho cuestionamiento de si verdaderamente el acto se produjo. O sea, en Haití hay un nivel de desconfianza muy grande. Él iba, se supone, en un vehículo blindado, dice que el vehículo blindado fue tomado, o sea, no están muy claras las circunstancias, de hecho la prensa haitiana tiene muy poco. Hay que tomar en cuenta que él fue agredido cuando se dirigía al Parlamento y cruzó por una zona controlada por pandillas. Hay algunas zonas cercanas a Puerto Príncipe que nadie puede entrar prácticamente. Entonces, solo decirle esto. Hay un tema también, y nosotros tenemos lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos por el dominicano que fue distinguido, pero antes solo hacer una mención de una noticia que se ha vuelto viral. Elaine Félix, que ustedes conocen, que tiene programas y es, digamos, alguien que va en el ámbito educativo, de acompañamiento, con tareas, con jóvenes, sobre todo en sus redes sociales, muy conocida, ha denunciado un acto que siempre es muy controversial. Alguna gente dice, bueno, los lugares privados tienen el derecho de hacer eso. Y es bueno hablar de eso. Resulta que Elaine denuncia que su hija fue discriminada en una discoteca por tener el cabello rizado. Yo quiero decir sobre esto que no es la primera vez que algo similar ocurre en nuestro país. No es la primera vez que algo así ocurre y decir que sí es de interés público. Es de interés público. Yo entrevisté hace ya algunos años a la que luego sería vicepresidenta de Costa Rica, Exit Campbell, y es abogada, y una de las primeras cosas que le generaron mayor reconocimiento público a ella en Costa Rica fue la negativa de unas discotecas a recibir a unas jóvenes con el pelo rizado y que eran negras. Y tenían como ese gesto de discriminación. Se pudo demostrar que era así y fueron condenadas esas discotecas. Hubo grupos organizados de defensa de los derechos humanos que fueron ante la justicia. Esto tiene dos caminos. Por un lado está las normas, que sí, usted tiene un negocio, pero usted respeta ciertas reglas y normas. La discriminación no es parte de su discrecionalidad. Y segundo, la manera en que la población acepte o no eso. Usted dice, bueno, si ese lugar tiene prácticas que yo veo que son a todas luces discriminatorias, es como también aquellos que usan niños para el trabajo infantil. Una marca de ropa te dice, mira, esa marca de ropa utilizó niños, se ha verificado, o tuvo personas en régimen prácticamente de esclavitud, fue abusiva, o tal productor de huevos, como hay uno aquí, que tira todos sus desperdicios sobre una comunidad y no le importa. Entonces yo digo, ¿cómo se llama esa marca de huevo? Y no compro ese huevo. Evidentemente no voy a comprar ese producto de una persona que yo sé, una empresa que se dedica a hacer daño. Entonces, eso también es un mensaje a la gente en ese sentido. Posteriormente podemos hablar de eso. Creo que es un tema necesario, pero sí decirle, aquí se han hecho incluso reportajes. Yo recuerdo un reportaje en una oportunidad donde en un centro a personas se mandaban por igual, a personas blancas que no tenían que ver con el centro
y personas negras, y decían, no, lo que pasa es que ellos tienen el lugar reservado. En un país como este, eso no puede ser. Entonces, eso no es una cara, digamos que amigable, ni tiene nada que ver con el derecho que le asiste a alguien. Lo más penoso de eso es que generalmente el portero, que está haciendo las veces ahí de obstáculo y que pone esas normas arbitrarias, si él mismo fuera a entrar, sería impedido por él mismo. Sí, porque generalmente, dígame ustedes, se puede ver. El racismo, Edith, es sencillamente un tipo de discapacidad mental. En este tiempo, el racismo es una especie de discapacidad mental, un cretinismo. Usted objetar a una gente porque es morenito, y menos los dominicanos, a quien menos le luce del mundo entero es a los dominicanos ser racista, porque nosotros somos una mezcla preciosa, eso es lo que nos hace especiales de alguna manera. Una mezcla de indígenas, muy poquito, es cierto, porque fueron aniquilados, de españoles, de haitianos o de africanos, que fue primero que vinieron aquí, también de haitianos, que hay bastante. Aquí hay familias que están mezcladas con venezolanos, con colombianos, con norteamericanos, con puertorriqueños. El poeta nacional es hijo de una puertorriqueña y de un cubano. El poeta nacional, don Pedro Mirio. Juan Bosch era hijo de inmigrantes españoles. Balaguer también hijo de inmigrantes. El presidente actual, Luis Abinader, hijo de migrantes libaneses. En fin, a ningún dominicano le luce ser racista. Bueno, por ningún motivo. Tú sabes que esas empresas generalmente darán otra razón. No, te buscan otra razón, emiten un comunicado, pero yo porque recuerdo varias entidades que se ven sometidas a lo mismo. Generalmente eso, por ejemplo, aquí existe la Procuraduría de los Derechos Humanos. Generalmente en algunos países eso lo investigan así. ¿Y el defensor del pueblo qué ha dicho? ¿Qué dijo no eso? Sé, pero porque nada. eso requiere una investigación, ¿entiendes? O sea, porque no debe ser un criterio. Ellos podrán argumentar otra cosa, es un tema que debe investigarse, pero generalmente ocurre que tienes 4 personas y justo aquella persona que ves con unas determinadas características es la que el portero, o le echará la culpa al portero. Pero solo decir que ese sí es un debate necesario. Vamos a conversarle sobre una persona que fue reconocida por el presidente de los Estados Unidos, Aquilino Gonel. Aquilino Gonel salió de República Dominicana cuando tenía 12 años, antes que él se fue su padre, en la migración, lo que estábamos hablando, a buscar una mejor vida. Y se integró como un agente estadounidense, es un policía estadounidense, nació en República Dominicana, y ahí está una fotografía de un artículo que él publica en uno de los principales diarios de los Estados Unidos. El día del asalto al Capitolio, hace 2 años, se cumplió ahora el día 6, Aquilino estaba en la puerta y fue lesionado. Las lesiones son tan graves, las físicas y las emocionales, que quedó fuera del servicio. Él estaba listo para ser ascendido y entonces lamentablemente le han dicho los médicos y se le tronchó su carrera. Su esposa, que estaba en la cátedra de medicina, tuvo que dejar la carrera, ha tenido una consecuencia y él por eso dice: fui uno de los agentes de policía del Capitolio que defendió a Estados Unidos del asalto el 6 de enero del 2021. Me pareció que era importante estar en la sala del comité, el comité que investiga lo que ocurrió ese día, que está por finalizar su trabajo. Ahora mismo en estos días salen todas las informaciones. Mira, que pongan la foto ahí, donde sí, el reconocimiento, sí. Joe Biden le está dando la mano. Vamos a ver, sí, anterior a eso. Esta fotografía que ve en pantalla es lo que de la presidencia dominicana, sí, que lo saluda porque fue reconocido por el gobierno estadounidense. Dominicano que emigró. Sí, 12 años y ha construido su vida y ha sido muy serio. Sí, no viene, ella viene enseguida. Okay. Él dice que estuvo en la Cámara de Representantes y fue a escuchar el testimonio de una ex colaboradora de la Casa Blanca. Estuve ahí con 3 compañeros más y sabía que era difícil revivir los horrores que presencié. Y a pesar de haber experimentado de primera mano el ataque brutal de los insurrectos, me impresionó oírla explicar hasta qué punto el expresidente Donald Trump incitó a la gente que casi me mata. Oye, soy un inmigrante de la República Dominicana. Ahí está. Veterano del Ejército de Estados Unidos y sargento que lleva trabajando en el cuerpo 16 años, pero nunca he presenciado nada como ese ataque del 6 de enero,
ni siquiera en combate en Irak. Él estuvo en Irak también. Estaba seguro que iba a morir ese día, pisoteado por las hordas de defensores del presidente saliente que en su nombre intentaban detener el traspaso oficial de poderes. En este artículo, él habla mucho de la democracia, del sentido de la democracia y de cómo este hombre le falló a Estados Unidos. Y dice que cómo no se hizo nada, cómo no le avisaron a tiempo de la situación que había afuera, que ellos se enfrentaron sin saber y que los golpearon salvajemente y que los vencieron con facilidad. Murieron 9 personas a consecuencia de aquel terrible día, entre ellos 4 policías que se suicidaron tras el ataque, compañeros suyos. No tuvieron esa suerte, tampoco yo la tuve. La fachada oeste del Capitolio intentaba mantener un cordón policial de 60 miembros de su equipo, como le enseñaron en la academia, para mantener a raya a los invasores. Les golpearon salvajemente, les vencieron con facilidad y después se enteró que se calculaba que la muchedumbre era de 10,000 personas. Fue como un campo de batalla medieval. Como nuestras vidas corrían peligro, había estado justificado el uso de la fuerza letal, pero no queríamos provocar una masacre. Durante esa lucha de 5 horas, tuve las manos ensangrentadas después que me las golpearon con una porra de policía robada. Sufrí tales daños en el pie derecho y en el hombro izquierdo que necesité varias operaciones para arreglarlos. Me dieron un golpe tan fuerte en la cabeza con una tubería que sin duda habría sufrido traumatismo permanente de no haber sido por mi casco. Wow. Una historia interesante la de él, sobre todo su valentía para estar dando su testimonio. Es uno de los testigos claves. Un inmigrante de República Dominicana es ahora uno de los testigos claves en la investigación que se está realizando. Vamos a recordar ese día que se ha replicado ahora en Brasil. Sí. Hay un reportaje que hizo la aliada de este canal CNN y queremos compartirlo con ustedes. De la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investigó la insurrección del 6 de enero. Presentado ya, ustedes lo pueden conseguir en redes, si lo quieren leer, 845 páginas con una conclusión clara. Dicen, Donald Trump es el principal responsable de la insurrección ocurrida el 6 de enero en Estados Unidos, el intento de golpe de Estado, que dicen no fue algo espontáneo. Entre las principales conclusiones, dicen, Trump fue el único responsable del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, lo siguió por televisión y estaba esperando que se diera este tipo de acto. Segundo, que Trump y su círculo cercano intentaron presionar por lo menos 200 veces a funcionarios. El informe dice además que el abogado Kenneth Chesebro es uno de los principales arquitectos del fraude sobre electores falsos, asistente de John Eastman, a quien ven en pantalla, quien fue señalado de un plan para que el entonces vicepresidente Pence desconociera los resultados, decían ellos, negándose a certificar los votos que ya habían sido certificados por diferentes estados, algo que no está contemplado en la Constitución y por eso Pence no lo hizo. Además, el informe determina que Donald Trump dio una declaración falsa de victoria, que esto ya había sido programado aún sin conocer los resultados, simplemente para crear esta narrativa. 17 hallazgos sugieren imponer cargos penales, incluyendo que Trump sabía que sus teorías de fraude eran y son falsas, pero le han servido para recaudar por lo menos 250 millones de dólares de muchos seguidores incautos que siguen creyendo las mentiras de Trump. También dice el informe que Trump se rehusó a tomar acciones cuando comenzó la insurrección, que veía todo por televisión, que no hizo llamadas de seguridad, que ignoró los consejos de sus asesores y que estaba muy pendiente de esta estrategia para quedarse en el poder que fracasó, porque como les decíamos, la Constitución dice que el papel del vicepresidente de Estados Unidos, que él, dice el informe, que el vicepresidente de Estados Unidos, su papel, su único papel, es abrir sobres, nada más. Pues ahí tienen ustedes y la comisión, una de sus recomendaciones es que Donald Trump no pueda volver a ocupar cargos públicos, que se le prohíba. También que el Departamento de Justicia contemple presentarle cargos y los abogados involucrados en los planes, dicen ellos, deben recibir las consecuencias que corresponden a los abogados en este tipo de caso. Y además de eso,
una reforma que ya se está dando a la ley de 1887 sobre el conteo de votos del colegio electoral para hacerlo más específico y detallado y evitar la confusión que trataban de generar Trump y sus seguidores, asegurando que Pence podía rechazar una lista de votantes para que tuvieran que volverla a hacer y ganar la presidencia, algo que no estaba contemplado ni está contemplado en la Constitución. Ese informe se dio a conocer este fin de semana, pueden buscarlo, son 800 páginas, ahí está todo disponible, Germán. Sí, y es parte de todo un proceso que está en marcha en los Estados Unidos, tratando de impedir que se repostule o que se vuelva a postular el presidente Donald Trump, que no olvidemos, tuvo el apoyo de 72 millones de votantes de los Estados Unidos. Increíble, este señor, 72 millones, más de 70 millones de personas votaron por él en las elecciones donde ganó Joe Biden. Y ahora mismo, dada la situación, los efectos de la guerra, la economía y tal, no se descarta que Donald Trump juegue un papel preponderante. La justicia y todo este proceso podría impedir eso, y por eso es importante darle seguimiento. Hay que ver que Donald Trump alentó, como dice ese informe, porque era él, como lo hizo Bolsonaro ahora, aunque cobardemente haya estado en Estados Unidos, mientras tanto, a ver qué pasa, pero alentando el golpe de Estado. Donald Trump todavía no reconoce que ganó Joe Biden, todavía. El otro, Bolsonaro, y quiso hacer lo mismo. Entonces, Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos repercute en el mundo entero, por eso es importante, Edith. Bueno, sí, ahí tenemos, y sobre todo porque como vimos ayer, se intentó replicar lo mismo en Brasil, así que las actuaciones de arrestos, de enfrentarse a la ley, de que tenga consecuencias, es bueno que la gente la sepa, porque la gente se vuelve loca y piensa, no, eso no va a tener consecuencias sobre su vida. Pues sí que las tuvo. Nosotros vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos de la pausa vamos a hablar con Carlos Batista, él es asesor del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a hablar con él sobre Pedernales. También quiero contarles algo a ustedes sobre esa conversación donde a los periodistas el Poder Ejecutivo ha detallado todo sobre los fideicomisos. ¿Qué pasa con los fideicomisos? Está claro que el gobierno dominicano ha tomado una decisión, cree que es politiquería los cuestionamientos de la oposición, y en el Congreso Nacional están cursando, digamos que legislaciones importantes en este momento. Así que más adelante le tenemos esos detalles. Antes conversamos con Batista sobre el fideicomiso Pro Pedernales. ¿Afecta o no áreas protegidas de esa zona? Es una pregunta que se formulaba aquí el viernes, y por eso ellos quisieron venir hoy con los mapas y los estudios en la mano a explicar cómo fue que se hizo ese deslinde. Regresamos de una vez. Camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.